Y no sé qué sí. Al online, sí, seguro. Bien, si os parece, vamos a empezar. Bienvenidos a todos, buenas tardes. Mi nombre es Isabel Abad, coordinadora del programa Aula Abierta, y os damos la bienvenida desde el Vicerrectorado de Cultura en el que se enmarca este programa. Esta cita pretende ser un punto de encuentro del profesorado Aula Abierta y además un momento, un rato de reflexión sobre nuestra práctica docente en un programa académico en el que nos encontramos con un público que es muy distinto al que estamos acostumbrados en las aulas, ¿no? Nuestros estudiantes normalmente de entre 18 y 25 años. Es un público pues, que tiene ya una experiencia de vida, una formación, unas ideas claras, un espíritu crítico, aspectos que solemos echar bastante de menos precisamente en los más jóvenes. Y hablando con esta gente, con este colectivo en los últimos meses, pues he visto que les preocupa bastante el tema de la metodología que empleamos en el aula con ellos. Y eso es lo que de alguna manera me motivó a echar mano de nuestro compañero, que la mayoría de vosotros conocéis, Juan Manuel de Faramiñán, con una larga experiencia docente en el programa Aula Abierta y en los últimos tiempos también dedicado en el ámbito de algunas fundaciones a la defensa de los derechos de los mayores, pues a proponerle darnos una conferencia que nos sirviera un poquito, como os decía, como este marco o punto de encuentro donde pudiéramos cambiar nuestras impresiones, un poco avanzar o profundizar en este tema de la metodología que ellos me suelen comentar. Bien, pues insisto, daros la bienvenida, sobre todo, no solo a los que estáis aquí, que ya nos hemos saludado, sino a los que os habéis conectado por Meet. Veo que sois cerca de 20. Gracias a todos por estar aquí. La idea es grabar la conferencia y luego también difundirla para todos. Algunos me habéis comentado que teníais exámenes, clases de máster y demás. Y bueno, pues si os parece, antes de dar la palabra al conferenciante, voy a intentar hacer una pequeña presentación de él. Digo, voy a intentar porque Juan Manuel de Faramiñán tiene un currículum, una vida laboral muy intensa y es un poquito difícil resumirlo todo en unas pocas líneas. Pero bueno, lo voy a intentar. Es catedrático emérito de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales. Y, bueno, pues entre otras cosas, como digo, he hecho un pequeño resumen, ha sido titular de la cátedra Jean Monnet, Instituciones y Derecho de la Unión Europea, de 1997 a 2017, director honorario del Observatorio de la Globalización y Cambio Social de la Universidad de Jaén, director internacional emérito de la Red de Universidades Latinoamericanas y del Caribe que trabajan sobre tecnología, política y derecho del espacio ultraterrestre, profesor honorario de la Universidad Internacional de Andalucía. En la Universidad de Granada primero, donde estudió Derecho, hizo su doctorado con premio extraordinario y después en la Universidad de Jaén ha ocupado numerosos cargos, director de departamento, decano de facultad, vicerrector de Relaciones Institucionales Internacionales, coordinador de programa académico, director de la revista de Estudios Jurídicos de la Universidad de Jaén y un largo etcétera. Su especialidad es el Derecho Comunitario Europeo, Derecho del Espacio Ultraterrestre, Derechos Humanos, Derecho del Mar, Globalización, de lo que tiene numerosas publicaciones científicas y de su participación en numerosas comisiones nacionales e internacionales me gustaría destacar su participación en las comisiones internacionales de asesoramiento jurídico. Por volver un poco al principio, vuelvo a destacar su participación en los últimos años en algunas fundaciones como HelpAge, del que es miembro del patronato de la fundación, o la Fundación Aging Lab, que pretende ser una red de conocimiento sobre el envejecimiento en el ámbito andaluz y que está formada por personas, investigadores, profesores de universidad y profesionales del ámbito sociosanitario que tienen inquietudes a este respecto. Y nada más, darle las gracias por su disponibilidad cuando hablamos sobre este tema, porque enseguida aceptó, encantado, y yo le doy la palabra y me paso al otro lado. Muy bien. Estamos aquí. Entendemos. Bueno, ante todo, quiero agradecer a Isabel Abad el que nos haya convocado a todos para poder trabajar sobre un tema tan importante como es el tema de los mayores y poder llegar a ellos de una manera coherente, eficaz y que la universidad
de Jaén realmente tiene una larga trayectoria, ¿sabes qué me quise? Una larga trayectoria sobre los temas relacionados con los mayores o la vejez, y hay que seguir por esa línea, creo que es importante. También, por otra parte, al vicerrectorado, obviamente, de Cultura, porque la labor que se está haciendo es una labor interesante y creo que hay que seguir en esa línea, como decía hace un momento. Vale, muchas gracias. También agradecer a los presentes físicamente, porque sé que estamos en época de exámenes, es complicado y aquí estáis. Por lo tanto, y quiero agradecer también a los que online, son 14 o 15 que están online, o 17 creo en este momento, que también, pues bueno, eso demuestra un interés por el tema que me parece que es importante. Voy a hablar unos 3/4 de hora, he calculado más o menos con la presentación que he preparado, para que luego quede 50 minutos, si es así, para que luego nos quede tiempo para, si queréis, profundizar en algunos temas. La idea que he preparado a los efectos de que esta charla pueda ser práctica, sobre todo, y de utilidad, es establecer unos temas básicos sobre los que cuando tengamos que preparar un taller con mayores, tengamos la idea de qué es lo que conviene tener en cuenta para coger una perspectiva sobre los intereses que ellos puedan tener y ellas puedan tener, y esa perspectiva pueda servirnos a nosotros dentro del aula abierta, que es la gran clave y es en definitiva para lo que estamos aquí. Yo he preparado 13 puntos y voy a sintetizar cada uno de esos 13 puntos para que a lo largo de ellos podamos ver cuáles son los ejes sobre los que debería pivotar en gran medida cualquier actividad que realicemos con mayores. Y digo mayores, pero esto también sirve desde el punto de vista didáctico para siempre, y no solamente a los mayores. Es decir, en definitiva, hay elementos que habrá que tener en cuenta y que son, los 13 puntos son los siguientes. Los estereotipos vejatorios. Estamos en una sociedad cargada de estereotipos. Y hay estereotipos que son vejatorios y, por tanto, hay que, para introducir una charla con mayores, lo primero que tenemos que tener en cuenta es cómo trabajar con esos estereotipos. Un segundo aspecto es que esos estereotipos han generado, y ahora hablábamos con Isabel hace un momento, voy a utilizar algunos términos no comunes y voy a explicar de qué se trata, han generado lo que se llama un edadismo. El edadismo sería la discriminación por razón de edad. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque el segundo punto que voy a tratar son los microedadismos. Es decir, que ayer leía en el periódico, en El País, que decía un anciano octogenario ha tenido un accidente, ¿no? Es un ser humano. No hay por qué definir un anciano octogenario. Son estos elementos vejatorios que, en definitiva, un hombre de color, un gitano, no, un ser humano y se acabó. No es necesario determinar en absoluto ciertas características que son propias, pero bueno, pues muchos mayores no se sienten mayores. Y este señor octogenario probablemente acababa de otro, que también es octogenario, ha hecho los 8.000. Ha hecho 8.000, es decir, que el individuo sigue siendo un gran escalador. Y ahí está. Y la entrevista que le han hecho en televisión es magnífica, porque él no se siente en absoluto cargado de esta edad. Muy buena, y gracias por venir. Veo que estáis. Hola, ¿qué tal? Luego, partiendo de esa base, yo os propongo lo que yo llamaría, ya metodológicamente, un esfuerzo andragógico. Y dice, bueno, ¿qué le pasa en la boca? Un esfuerzo andragógico sería, y luego voy a profundizar en él, la andragogía es lo mismo que la pedagogía, pero para una determinada edad. La pedagogía es para los puber, para los que están formándose,
Y en cambio la andragogía sería los mismos criterios pedagógicos, entre comillas, pero para personas ya mayores, es decir, que ya han pasado por la etapa de formación. Y ahora veré por qué necesitamos que se sigan formando, pero no de una manera pedagógica, sino andragógica. Y ahí cambia el chip, cambia mucho. Ya no es lo mismo. Yo no estoy tratando con un puber, con una chica o un chico adolescente. Estoy tratando con un señor o señora mayor que probablemente tenga mucha más experiencia que yo como profesor de universidad, de la vida, de las distintas circunstancias que han ido rodeando su experiencia vital. Y entonces, pues claro, yo ahí no puedo sentirme ante ellos y ante ellas como si yo fuera el gran mago del antifaz. No, en absoluto. Yo soy una persona que estoy primus inter partes. Estamos en la misma. Muy buenas. Y luego dividir, y es lo que acabo de explicar, qué significa pedagogía y andragogía. Luego la metodología que os propongo utilizar sería el quinto punto. Dentro del sexto punto os propongo un sistema híbrido, y ya explicaré por qué. Y luego los elementos de discriminación de la sociedad actual, que vamos a hablar, es el tercer caso de discriminación por edad, el tercero. Y lo veremos. Luego, sobre lo que sería el desarrollo intergeneracional, creo que aquí hay una clave interesantísima. Y ahí, Isabel, creo que el aula abierta debería mezclar, sería muy original, hacer un trabajo intergeneracional, que no solamente tengamos mayores, entre guillemets, como dirían, entre comillas, sino también jóvenes. Y yo lo he hecho la experiencia, y ha sido fantástica en los cursos de verano de Baeza, porque allí hemos hecho cursos sobre justamente estos temas, pero hemos unido a gente joven y a gente mayor. Entonces, luego, en los relatos que se realizaban en los espacios entre clase y clase eran fantásticos, y los coloquios eran muy enriquecedores. Ahí hay una clave que habría que tener en cuenta, el tema intergeneracional. Luego, luchar contra los modelos anquilosados, y estoy trabajando con Angel Lab y con Help Age desde hace muchos años en Naciones Unidas para crear una convención de protección de los derechos de los mayores. Y esto es importante también en la parte jurídica, que obviamente mi perfil es básicamente jurídico, es mi vocación, y además es lo que hago desde hace más de 50 años, es decir, soy un jurista militante. Entonces, claro, ya no hemos querido desde estas fundaciones, de estas dos fundaciones que acabo de citar, quedarnos simplemente en el aspecto formal. Estamos tratando de que Naciones Unidas apruebe a nivel internacional una convención sobre los derechos de los mayores. Y luego termino con nuevas experiencias y una propuesta que a mí me parece, es un invento mío, obviamente, pero me parece, iba a decir genial, pero no, me parece buena porque es útil. Y es que, mirad por dónde los que estamos aquí hemos nacido en el siglo XX. Pero estamos activos todavía en el siglo XXI. Esto no va a volver a ocurrir hasta dentro de un siglo. Luego somos una generación privilegiada. Y decirles a los mayores que son una generación privilegiada y que ese estatus intergeneracional, intersecular, no se va a producir hasta dentro de un siglo, pues vamos a aprovechar la experiencia del siglo XX y vamos a tratar de evitar los errores de aquel siglo en el siglo XXI, que todavía estamos activos y queremos seguir estando activos. Yo tengo una frase que ya una vez hecha esta introducción, ahora me meto en punto por punto sobre los temas que queríamos tratar. Yo tengo una idea que a mí me parece interesante, o dos ideas voy a daros. La primera, la vida es como una bicicleta. Si dejamos de pedalear, nos caemos. Por lo tanto, hay que seguir pedaleando. Y yo le propondría
a todos estos mayores que están pedaleando, porque si no, no se anotarían en el curso del aula abierta, no estarían en el curso del aula, pues obviamente están pedaleando. Y otra cuestión, es decir, la edad no es una cuestión de canas, sino es una cuestión de ganas, que es muy distinto. Porque a veces se van perdiendo las ganas y, vuelvo a insistir, los que vienen a nuestros cursos del aula abierta siguen teniendo ganas. Por lo tanto, creo que con estas dos improntas habría que tenerlas en cuenta a la hora de trabajar con ellos. Bueno, primer punto. Obviamente nos encontramos en un siglo XXI, que es interesante, porque hemos vivido, yo estaba leyendo hace unos días el paso del año 1000, donde se pensaba en el año 1000, en pleno medievo, que el mundo se acababa. Y estaba leyendo la vida de Carlomagno hace unos días, y era llamativo cómo parecía que todo se hundía. Pues en este siglo, en el 2000, pasó lo mismo, no sé si recordáis, con el tema de los mayas, que decían el mundo se acaba. El mundo no se acaba, el mundo no se acaba ni se acabará. Faltan milenios para eso y el planeta da de sí, esperemos que dé de sí y no lo sigamos destruyendo como lo estamos destruyendo, pero en definitiva siempre hay continuidad. Lo que ocurre es que, como diría Arnold Toynbee, el historiador inglés, la historia no es lineal, la historia es ondular. Y por eso Arnold Toynbee, que no es una idea de él, esto ya lo dijo Cicerón y lo dijo Polibio, la historia es cíclica, decía Cicerón y decía Polibio. Y Arnold Toynbee, como buen intelectual, recoge esa idea de un mundo, de una historia cíclica. Por tanto, hay momentos de expansión, momentos de caída, y esto siempre, pero según Toynbee, la línea, al no ser horizontal, es una línea oblicua. Y siempre vamos hacia arriba a pesar, y ahí viene la confusión, de que en ese ir hacia arriba, al ser la historia cíclica, lo que hacemos es que ondulamos. Cuando la historia baja, en momentos de crisis, estamos mal, pero luego sube y luego vuelve a bajar, pero cuando vuelve a bajar no estamos tan abajo como en la caída anterior. Es decir, lo que Alan Mink, Eduardo Eco y tantos otros hablan del nuevo medievo, no sé si habéis visto que se está hablando también, habla del nuevo medievo Lucio Ordine, que acaba de morir, que es un personaje interesantísimo. Pues ese nuevo medievo no es tan dramático como el anterior, pero es medievo. Es decir, estamos ahora ante una crisis de valores. Y ante esa crisis de valores tenemos que tener las antenas bien colocadas. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que los elementos vejatorios del siglo XX no pasen al siglo XXI. Y esta es la función de la universidad. Nuestra función como profesorado, no podemos permitir que los genocidios, la brutalidad del siglo XX, que es un siglo abortivo, entre otras cosas, porque es un siglo realmente abortivo, a pesar, tiene cosas buenas, como la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, como la lucha contra el genocidio, etcétera, pero también tiene momentos de profundo dolor. Pues ahora estamos volviendo a replicar esos momentos de profundo dolor en la guerra de Ucrania, en la guerra de Gaza. Eso no podemos, no debemos permitirlo. Debemos luchar un poco para que estos elementos vejatorios que vienen del pasado no nos afecten. Y volviendo al tema que nos ocupa aquí, que es la llamada, entre comillas, vejez, pero yo preferiría decirlo, los mayores adultos, esos mayores adultos, pues no tienen que ser o sentir los elementos vejatorios de aquellos viejos de los que se hablaba en el siglo XX. El siglo XXI no es un siglo de viejos, ¿recordáis? Este no es país para viejos, esa película que estaba basada además en una novela. Esto, el siglo XXI, no es un siglo para viejos, porque además sabemos estadísticamente que la mayor parte de la población del mundo será mayor de 60 años dentro de 20 o 30 años. La mayor parte. Habrá menos jóvenes y más mayores. Por lo tanto, tenemos que ver un poco cómo resolver esto.
Esto implica que en nuestros cursos en la Universidad de Jaén deberíamos, en el aula abierta, generar un cambio de paradigma. Yo creo que el cambio de paradigma es fundamental y generar, el aula abierta es esto, un proyectos de formación. Proyectos de formación, no simplemente que se vengan a entretener. Bueno, eso no viene mal, pero es que además del entretenimiento tenemos que tener formación. La información es buena, sin duda, si sabemos canalizarla bien. Hoy vivimos en un exceso de información, pero la formación, utilizando la información, es la clave, es realmente la clave. Cogemos los elementos que nos brinda la información, la enorme información que hoy tenemos a través de los medios audiovisuales. Gracias a eso hoy podemos tener 17 o 18 personas ya conectadas online. Pues eso nos permite seleccionar y lograr proyectos de formación realmente importantes. Y esto nos lleva a lo que sería lo que apuntaba el microedadismo. ¿Qué es el microedadismo? Si edadismo es discriminación por razón de edad, el microedadismo es el que ejercen los propios mayores sobre sí mismos. Es que a fuerza de decirle, oye, tú ya no sirves para esto, tú no tienes edad para esto, tú vas a subir los 8000 ahora a este alpinista del que hablaba hace un momento, tú ya no tienes edad, con 83 años que tiene el individuo, vas a subir otros 8000. Claro, llega un momento en que se va convenciendo de que es un viejo. Y eso es terrible porque esto genera el microedadismo. Y ya no es la otra persona la que le dice, tú no sirves para esto porque no tienes edad para esto, sino que es el propio mayor el que dice, no, es que yo con la edad que tengo ya no debería. Y voy a decir algo que me parece importante. Todo se puede hacer con mayor. Incluso estamos trabajando en Help Age sobre el tema de la sexualidad de los mayores. Porque claro, es que hay también esos mitos, el mito de que porque es mayor, pues no puede tener relaciones de todo tipo y de todo cariz. Es decir, no hay que limitar por razón de edad, porque ya vendrán las limitaciones por la salud, que son inevitables. Pero la otra no la psicológica, no la limitación psicológica. Por eso, en esto me parece importante que luchemos contra ese microedadismo y elaborar, ahí ya viene mi lado jurídico, tenemos que elaborar disposiciones jurídicas importantes y métodos educativos que ayuden justamente a luchar contra la propia autodiscriminación. Entonces, esos mayores que tenemos en nuestros cursos del aula abierta vienen porque ellos no quieren sentir que ya se está acabando su vida. Y sobre esto voy a decir algo que es probablemente muy psicológico, pero que a mí me ha servido mucho. Cuando yo tenía 20 años, miraba el futuro y decían, van a traer, supongamos, el AVE a Jaén. Va a pasar, no ha llegado, pero bueno, va a pasar el AVE por Jaén. Entonces yo decía, bueno, tendré tiempo de verlo porque yo tengo 20 años ahora y a menos que me pille una enfermedad mortal o me caiga una maceta en la cabeza, yo pues tengo posibilidades. Entonces, psicológicamente, yo veía la posibilidad de ver el AVE. Ahora que tengo 78 años, puedo decir, ¿pasará el AVE por Jaén? Bueno, ya no lo veré, porque claro, ¿cuántos años de vida me quedan? Entonces yo hago el siguiente cálculo psicológico. Es como un juego mental y creo que es interesante para todos. A mí me sirve. Digo, la capacidad de vida de los seres humanos es de 120 años. Y además de 120 años tiene la ventaja de que si te alimentas bien, si haces ejercicio, si te cuidas, podrías llegar. De hecho, ya centenarios hay muchísimos. Antes se hablaban los centenarios de Japón. No, ahora están en Europa.
hay centenarios en Europa. Entonces, eso psicológico es interesante, porque yo digo, hombre, si yo, como decía cuando tenía 20 años, si yo llegara a los 80, suponte a los 20, ahora puedo decir, con 70 y pico, puedo llegar a los 100, no sé cuántos. Puedo. Y puedo que no, porque mañana, ahora al salir, se me cae o me atropella un coche y se acabó Faramiñán. Pero no importa, porque psicológicamente, antes de que me pille el coche, yo pensaba que iba a ver el AVE algún día en Jaén. Entonces, eso es un dato interesante para tener en cuenta, porque psicológicamente es una forma de luchar contra la autolimitación que todos tenemos. Y ahí necesitamos tener andragogos, obviamente, gente que en definitiva haga algo para ayudar. Yo creo que aquí, vosotros y vosotras, como profesores y profesoras del aula abierta, os convertís en el momento en que proponéis el curso en andragogos. Dice, bueno, pero esta palabra, ¿qué quiere decir? Pues hay un trabajo, ya os lo voy a dejar luego los textos si queréis para que lo tengáis, hay un trabajo de Castillo Silva que se llama Andragogía, Andragogos y sus aportaciones. Viene el término andragogía, viene concretamente de los latinos y es sobre la idea de age, de edad. Y entonces se enfrenta de alguna manera, como decía en la introducción, al término pedagógico o pedagogía. Está el pedagogo que forma a los jóvenes y está el andragogo que forma a los adultos. Y entonces es interesante porque Castillo Silva se basa en un trabajo de Alexander Kapp, que es el que inventa el término andragogía. Y piensa, pues si hay una pedagogía, ¿por qué no va a haber una andragogía? Entonces busca las raíces etimológicas y aplica este término y lo desarrolla. Y lo interesante es que se basa para desarrollar la formación andragógica en los diálogos platónicos. Y hoy no puedo entrar, evidentemente, tengo muchos artículos escritos y publicados sobre el tema de los diálogos platónicos y la andragogía, porque es interesante, dado que Platón, en aquella época, hace ya más de 2000 años, pues 3000 y pico concretamente, ya está hablando sobre la dignificar a los mayores y respetarles como tales y aprovechar la experiencia de los mayores. Y eso es lo que tenemos que explicarles en los cursos al aula abierta. Vuestra experiencia es importante. Vuestra experiencia nos educa también a nosotros. El andragogo, ya lo voy a decir más tarde, está en un plano de primus inter partes, no está sobre ellos. Entonces, nuestra formación, nuestra metodología como aula abierta, no es, vuelvo a insistir, es importante estar paralelos a ellos y dejarles, obviamente, que se desarrollen. Y luego, pues, hay muchísimos trabajos que también los he recogido, porque ese término andragogía pues, se ha ido desarrollando con Stefan Knowles, que ha sido otro de los que ha trabajado y ha definido la andragogía de la siguiente manera. Yo voy a citarle. Dice, la andragogía es el conjunto de principios fundamentales para el aprendizaje de adultos. Y es una metodología, no es simplemente una buena voluntad, es una metodología que hay que aplicar cuando queremos formar a los adultos. Y hay factores que se consideran básicos. ¿Cuál es el principal factor? La motivación. Y los que estén presentes aquí, que sean psicólogos, saben perfectamente cómo la motivación es básica. Por eso yo comenzaba la charla de hoy diciendo, las canas, la edad no es una cuestión de canas, sino de ganas, la motivación. Si hay motivación, no te para nadie. Es que no para nadie. Cuando uno tiene ganas de algo. Es como seguir pedaleando, como decía también al principio, que me parece importante. Y entonces, cuando el adulto se ve motivado a través de los cursos que le ofrecemos, de las ideas que le estamos aportando, hay un feedback, hay una especie de intercambio de ideas y ellos mismos desarrollan más ideas, que es
justamente la idea del aula abierta. Y en definitiva, vamos a trabajar sobre cuestiones relacionadas con la vida misma, que es lo más natural, que es lo más cercano, pero que es lo más lógico, los temas que están relacionados con nuestros actos vitales, que son fundamentales. Y esto nos permite, de alguna manera, preguntarnos por qué metodología o con qué tipo de metodología tenemos que trabajar. Pues es una metodología de autoevaluación, de autoevaluación. Pongamos, la pedagogía enfatiza la formación desarrollada en los primeros años de la vida. Esa es la pedagogía. Y entonces, de alguna manera, el pedagogo está sobre el alumno o la alumna que está formando. En cambio, la andragogía se basa en un aprendizaje participativo, y ahí viene la clave, y que debería durar toda la vida. Porque eso es lo interesante del aula abierta, decirle, el año que viene, los que terminéis el curso, anotaros otro curso, y así sucesivamente hasta que venga la parca y te recoja, y te lleve para el otro lado. Pero no parar, no parar. Entonces, ahí está la clave para nuestra Universidad de Jaén en el aula abierta. Es un aula permanente. Tenemos que lograr alumnis de alguna manera con ellos. Es decir, que no se sientan, he venido al curso del 23, 24 y ya me quedo. No, anótese también el 24, 25, el 25, 26. Tenemos muchas opciones y usted puede seguir formándose. Esto es importante porque así como la pedagogía trabaja de un modo vertical, la andragogía trabaja de un modo horizontal. Es un trabajo horizontal. Por eso hay una autoevaluación por parte de los propios asistentes. Ya no del catedrático, profesor, profesora, titular que vaya a enseñar. No, ahí hay vuelvo a decir, una relación en donde existe, como podríamos decir, una especie de intercambio de ideas, de intercambio cultural y sobre todo de intercambio de experiencias. En el primer caso, en la pedagogía, estamos hablando de autoridad y dirección. Obviamente, el maestro o la maestra tiene que marcar pautas, pero en cambio, en la andragogía estamos hablando de orientación, primer elemento de la metodología, orientación y sobre todo y esto es fundamental, autorrealización. Si hay autorrealización, hay un cambio. Entonces, cuando el mayor sale del aula abierta, dice, oye, yo ya no soy el mismo ni la misma. Oye, hay un antes y un después. Esto me está viniendo muy bien. Incluso, oye, se lo voy a comentar a mis nietos. Y ahí viene el elemento intergeneracional. Es decir, oye, mis nietos están estudiando en el primario, secundario o en la universidad. Pues yo también. Y entonces hablamos y yo tengo que hacer deberes, tengo que plantear ideas, tengo que participar en cursos o en lo que sea. Entonces, aquí habría que ver cómo potenciar la metodología sobre la que estoy hablando, que es el siguiente punto, dentro de la educación de adultos. La educación de adultos es un modelo que refuerza progresivamente la imagen de las personas que llegan a una edad provecta. Ante la sociedad, por supuesto, pero sobre todo ante sí mismos. Y ahí viene lo de la autoevaluación que hacía referencia en el punto anterior. Entonces, vamos a tener que combatir todo esto, todas estas discriminaciones, los microedadismos con los que entran por la puerta muchos de los mayores que vienen. Ellos vienen pensando, es que soy viejo, en realidad he venido un poco forzada o forzado porque me han dicho. Pues esto es lo que hay que ir eliminando y generar, ya como profesorado, criterios de carácter formal y criterios de carácter informal, que eso es muy importante, porque los profesores siempre tenemos, las profesoras, la tendencia a la formalidad.
yo el primero, es decir, porque soy muy formal y entonces tengamos siempre, y entonces claro, ya estamos bloqueando un contacto. Entonces ahí hay que romper, hay que, incluso aunque nos cueste, hay que abrirse y utilizar elementos informales. Entonces, por eso hablo de un sistema híbrido. Digo, cabría potenciar un sistema híbrido en la aplicación de esquemas formales e informales que dependa de las iniciativas de los adultos. Entonces, cuando tenemos uno de estos cursos, lo que tenemos que hacer es happening, como dirían los ingleses, es decir, hacer que ellos también propongan ideas, no que venga el profesor o la profesora de su speech, de su lección magistral y se vaya. Eso no sirve. Eso no sirve. No sirve incluso en las aulas. No sirve incluso en las aulas, pero mucho menos en el aula abierta. Ahí lo que tenemos que hacer es lograr que el mayor se sienta vinculado y diga, oye, ¿podríamos hacer tal cosa? Y claro que sí, vamos a hacerla. Y de esa forma, pues el sistema, a través de las iniciativas del adulto, de su propia voluntad, ir formando pues distintas actividades. Por ejemplo, después, con estos alumni, ¿por qué no hacemos un club de lectores? Club de lectores es fantástico, donde pues además, paralelamente, se puede hacer un club de lectores sobre textos que estén de moda, sobre libros que se acaban, y traemos también al autor del libro o a la autora del libro para que nos cuente, una vez que se lo hayan leído, obviamente, y se pueda discutir. Yo creo que esto es interesante. Y luego otra cosa interesante, sacar del aula abierta un equipo de voluntarios, un proyecto de voluntariado UJA, en donde los mayores, cuando haya actividades, esto yo lo tenía en mi proyecto cuando me presenté a rector, que no salí, pero lo tenía en el proyecto, hacer voluntarios UJA, mayores que han estado en el aula abierta, que son alumni de alguna manera y que puedan ayudar, por ejemplo, a organizar cuando tenemos un acto como el que había ahora en el aula, 600 personas, en el aula magna en este momento. Había 600 personas, entonces 600 interesados, conviene que algunos de estos mayores, voluntarios, pues que tengan un distintivo o lo que fuera, donde sea voluntario UJA. Y entonces, pues ahí están, vienen, echan una mano, organizan y ayudan. Bueno, se pueden hacer muchas cosas, pero creo que un voluntariado UJA podría ser interesante. La organización, paso al siguiente punto, y esto te va a interesar a ti, Marga, que eres médico. La Organización Mundial de la Salud dice que el edadismo, la discriminación por razón de edad, es la tercera causa de discriminación en el mundo. La primera es el racismo, la segunda es el sexismo y la tercera es el edadismo. Mirad vosotros una mujer mayor que además sea negra y además mujer. Junto los tres elementos de discriminación. Es brutal, pero es lo que ocurre y está ocurriendo. Contra eso hay que luchar. Hay que luchar. Entonces, claro, es que esto hay que tenerlo en cuenta. Y muy de pasada, porque tengo varios artículos escritos sobre este tema, Laura puede ayudar a distribuirlos, he trabajado mucho sobre la COVID-19 y sobre los problemas de discriminación de derechos humanos en el marco de la COVID-19, que fue terrible, porque se discriminó, se hizo triaje, se dejó que se murieran muchos mayores. Entonces, esto también es importante que lo tengamos en cuenta, porque estas pandemias, he hecho un estudio sobre las pandemias en la historia de la humanidad, son un montón. No os imagináis. Está la peste antonina, está la peste de la viruela boba, está la peste de la viruela, está después de Tucídides, después de la guerra del Peloponeso, habla él
de la peste que viene después y que se diezma a la población mundial. Entonces, eso significa que así como nos pilló la COVID-19, podrá venir otra pandemia. Entonces, habrá que estar atentos. Vendrá, ¿cierto? Dicen los médicos. Entonces, pues, hay que estar atentos y evitar justamente estos temas de discriminación. Estoy controlando el horario. Estos temas de discriminación que son importantes. Yo propongo la necesidad de renovados modelos de ética ciudadana. Deberíamos generar modelos de ética ciudadana y dentro de la Universidad de Jaén creo que es un reto interesante. Hacer ética como ciudadanos. Y para colmo, somos ciudadanos universitarios, que se nos supone un plus de inteligencia, un plus de esfuerzo, un plus de interés. He dicho inteligencia al principio, pero bueno, por lo menos esfuerzo e interés, que ya es bastante. Y luego inteligencia creo que sí, que viene de la mano. Y yo decía justamente que hay algo que me parece importante, es la relación intergeneracional. Si volver a ver si este equipo de voluntarios del que hablaba se puede integrar con también alumni más jóvenes que han dejado ya, son generación UJA, porque han terminado sus estudios, pero no perderlos. No perder. Yo estoy luchando también porque no perdamos a los jubilados y eméritos de la Universidad de Jaén. No solamente eméritos, también jubilados. No los perdamos, porque somos gratis, trabajamos gratis. Es que es una cosa muy interesante, que viene muy bien. Entonces, no dejemos que se pierda. Entonces, ahí podríamos hacer, entre los mayores y entre los que acaban de terminar sus carreras, pues integrarles y hacerles voluntarios y que echen una mano a la universidad. Son generación UJA, porque también son generación UJA los del aula abierta, porque han hecho cursos aquí en nuestra casa. Y esto es importante, el contacto generacional. Luego os apuntaba también, y ya voy terminando, estamos reclamando una convención internacional sobre los derechos de personas mayores. Entonces, os digo los puntos, simplemente por encima, para que los tengáis en cuenta, pues también a la hora de elaborar vuestros propios cursos. Primer punto, lograr establecer. Vais a ver que es interesante porque son prácticos. Lograr establecer una posición universal y definitiva sobre la idea de que la discriminación por edad es moral y legalmente inaceptable. Es que como jurista también digo, como filósofo que me siento de la vida, pienso que es inmoral. Pero es que además como jurista creo que es inaceptable. Creo que es inaceptable. Ahora, a los mayores, la Unión Europea les quiere quitar el carnet de conducir. Es brutal. Estamos luchando, evidentemente, para evitar esto desde las fundaciones a las que pertenezco. Porque si uno pasa un examen físico-técnico, pues, y si lo ha pasado, pues puede seguir conduciendo. Es decir, que en ese sentido es importante esta idea. Un segundo punto, crear un marco de protección legalmente vinculante con mecanismos de rendición de cuentas. Porque el gran problema que tenemos los juristas es que hacemos la letra, pero se queda mojada, es papel mojado. Luego hay que pedir siempre rendición de cuentas sobre los aspectos legales que hemos desarrollado. Esto es importante. Luego, el siguiente, clarificar las responsabilidades de los gobiernos sobre personas mayores. Con Alfonso Cruz Lendines, a quien todos conocéis, que es muy activo en Age Lab, pues hemos pensado que sería interesante que los estados tuvieran una secretaría de Estado, mejor un ministerio, obviamente, pero ya me conformaría con una secretaría de Estado de los mayores, para tener en cuenta justamente los temas de mayores. Y que no vaya a pasar lo que pasó con aquel ministro japonés que dijo que el tema de las pensiones era un problema y que él le pedía a los mayores que se murieran pronto.
y que figura en internet, el nombre, ahora no me acuerdo el nombre, pero es un ministro de Japón, que le pedía que se murieran pronto, para que eso evitaría, obviamente, los problemas de pagarles a los mayores. Ahora, luego, reunir derechos ya reconocidos actualmente que se encuentran dispersos en distintos documentos, pues reunirlos en un documento común, corregir los desequilibrios de los enfoques actuales sobre personas mayores, situar justamente el tema de la discriminación por edad y los derechos de mayores en las agendas de los gobiernos y en las organizaciones no gubernamentales, son muy importantes. Fomentar comprensión sobre las complejas formas de discriminación de hombres y mujeres, establecer marcos que sirvan para implementar políticas de apoyo y proporcionar herramientas de educación, que es lo que estamos hablando aquí, justamente andragogía, y esto es importante. Hay una discriminación voluntaria, ya voy cerrando el tema porque ya estoy cumpliendo con la hora, con los 50 minutos. Hay una discriminación involuntaria y hay una discriminación voluntaria. Hay una discriminación voluntaria, hay mala idea en ese sentido sobre los mayores, hay un desprecio. Pero también está la involuntaria, que es la que uno se deja llevar. Entonces uno, bueno, este es mayor. Entonces ya y esto es también peligroso porque genera clichés que son realmente preocupantes. Y yo, para terminar, todo esto plantearía la siguiente propuesta que os decía hace un momento. Explicarles a los mayores la oportunidad que tienen en este momento de pertenecer a una generación intersecular que ha vivido 2 siglos. Entonces yo cojo una serie de elementos muy rápidamente: capacidad de haber vivido un cambio de siglo en plena actividad, lo que ha permitido a un amplio grupo de seres humanos haber sido testigos de un cambio de era, de un giro temporal, o como mejor lo queramos llamar, de un puente entre 2 siglos. Esto es apasionante. No va a volver a ocurrir hasta dentro de un siglo. Es interesante. Luego, la carga de experiencias que avalan una vida llena de contrastes con claroscuros, en donde han permitido superar guerras, crisis económicas, desastres medioambientales, pandemias, construir una familia, tener hijos, tener nietos, hasta bisnietos. En definitiva, una vida, insisto, vida en el sentido estricto de la palabra. Lo que decía Neruda en sus memorias: confieso que he vivido. Me parece fantástico. Neruda en sus memorias las titula Confieso que he vivido. Esto es fundamental. El hecho también de que, culminada su fase profesional y alcanzada la jubilación, ellos y ellas desean seguir siendo activos y generalmente, en muchos casos, verdaderos ejemplos de voluntariado sin fin de lucro, por la mera satisfacción de ayudar a otros y a las nuevas generaciones. Y también, otro tema importante, muchos de ellos ya y ellas han captado el dulce sabor de la pequeña sabiduría que atesora la experiencia de haber vivido. Esa pequeña sabiduría, porque estos señores y señoras que vienen a nuestras aulas abiertas saben más que nosotros. Y aquí venimos nosotros, muy chulesco, vengo aquí a contaros un poco la historia. No, respetemos esa experiencia de vida que ellos tienen, que me parece importante, porque justamente guardan tesoros de la vida. Y termino con una frase: porque conocemos, sabemos. Y entonces yo creo que es interesante tener en cuenta el hecho del conocimiento y de la sabiduría que implica el conocer. Porque justamente toda la experiencia de una vida te da conocimiento y eso te da sabiduría. Y volvemos a los clásicos. La gran clave de los seres humanos es lo que sabemos. Y de lo que sabemos, poder transmitirlo a otros seres humanos. Y hacemos cadena.
hacemos una cadena vital que de esa forma se va desarrollando y hacemos que el mundo sea más aceptable, más puro, más vivible, y el planeta también nos lo va a agradecer. Por tanto, muchas gracias. Yo ahora agradezco al Vicerrectorado de Cultura, a la vicerrectora que la tenemos aquí, muchas gracias, y a la directora del secretariado, aquí presente, por esta oportunidad de trabajar juntos. Porque en definitiva, como decía Emmanuel Levinas, yo no soy el otro, pero no puedo ser sin el otro. Muchas gracias. Si tenéis preguntas y eso, tenemos unos minutos, tenemos 5 minutos hasta llegar a la hora, y si hay alguien de los que está en pantalla también quiere hacer alguna pregunta. Yo de todos modos también le voy a dejar el texto y luego lo podemos mandar también, y se va a grabar, o sea, se puede enviar la grabación. Sí. Bueno, yo más que una pregunta es felicitarte. Espera porque se está grabando. Más que una pregunta es felicitarte, querido compañero. Sabes que te aprecio mucho, creo que eres incombustible. Me da muchísima envidia. Ojalá y nosotros dentro de nada, porque efectivamente el tiempo pasa rapidísimo y ahora tenemos 50, pero mañana tenemos 60. Es que es así, de hoy a mañana cumple unos 60 años. Y ojalá sigamos teniendo esa energía y esas ganas que tú tienes de seguir siempre enseñando, ese amor que tenemos por nuestra Universidad de Jaén, ¿no? Que tú lo tienes y nosotros lo compartimos. Y bueno, pues por lo que nos has enseñado en el día de hoy. Creo, y creo que lo que digo no lo voy a hacer solamente en nombre propio, porque yo además de proponer este año algún curso, pues llevo también varios años participando con mi querida Laura en otros cursos que ella ha hecho. Y creo que los profesores que vamos a estos cursos para nada vamos con prepotencia ni pensando que sabemos más que los que están allí, sino que vamos con mucho cariño, ¿eh? Vamos a compartir con ellos una experiencia de vida, a aportar nuestro granito de arena, pero siempre lo hacemos con mucho cariño y con mucho respeto por los que están allí, porque no puede ser de otra manera. Y creo que ese es el éxito que tienen estos cursos del aula abierta, ¿no? El que todos los que vamos, pues vamos con otro chip completamente diferente que el que normalmente vamos a nuestras clases de la universidad, que también vamos con mucho cariño y mucho respeto por nuestra gente joven, ¿no? Yo a mis alumnos los quiero como si fueran, no sé, como si fueran mis hijos, ¿no? Algunas veces ese sentido maternal es a lo mejor demasiado, ¿no? Pero bueno, es verdad que este curso de aula abierta hay que darle las gracias al vicerrectorado, ¿verdad? A Marta, a todas las compañeras que lo llevan, bueno, porque están siendo, a Isabel, porque están siendo un éxito. Así es que, bueno, pues simplemente agradecerte que esta mañana hayas estado con nosotros, nos hayas enseñado unas pautas, porque es verdad, bueno, pues que tú estás muy formado en este tema y tomamos nota de todo lo que nos has dicho para seguir trabajando con nuestros mayores, pues como se merecen, como nos vamos a merecer todos, ¿no? Porque es verdad lo que tú comentas, ¿no? Que es una pena que personas que saben tanto como tú, que han trabajado tantísimo, pues esa experiencia no se siga aprovechando y sigamos disfrutando de ella, más cuando encima es a coste cero, como estás comentando, ¿no? Es que todo lo que habéis aprendido, todo lo que habéis enseñado, pues hay que seguir aprovechando ese conocimiento. Y nada, que siga así, que no te bajes de la bicicleta, que tú la bicicleta la vas a machacar a tope. Y que seamos capaces nosotros de pedalear pues casi al mismo ritmo tuyo o por detrás, pero bueno, que estemos ahí montados. Pues un abrazo, Juan Manuel. Muchas gracias, lo estáis haciendo de hecho y estáis haciendo muy bien. La idea de la generación UJA ha sido la gran clave, ha sido una gran clave porque nos consustanciamos con la propia esencia institucional. Entonces ya UJA ya no es Universidad de Jaén, sino UJA es un concepto. Por eso es interesante a veces estos acrósticos, donde ya no es la Universidad de Jaén, es algo más, es el corazón de esa universidad que es UJA, y por eso palpita. Y ahí estamos, así que seguiremos juntos, por supuesto. Bueno, yo quería darte las gracias en nombre del Vicerrectorado de Cultura
Y bueno, espero, ¿no?, que para los profesores que estamos aquí y luego los que puedan escucharte la grabación que hemos hecho, pues este esfuerzo de síntesis que has hecho por darnos algunas ideas y pautas nos sean útiles. Yo creo que los que te hemos escuchado ahora en directo es probable que cada uno en nuestro ámbito nos has dicho cosas, ¿no?, que sabemos precisamente que a lo mejor son nuestros puntos débiles o ideas que no se nos habían ocurrido, y yo creo que era un poco la idea que teníamos al proponer esta actividad, ¿no?, como punto de encuentro y de reflexión. Bueno, pues si alguno quiere comentar alguna cuestión, algún aspecto que a lo mejor ha tocado sucintamente, que podría desarrollar un poco más en el Meet, parece que hay alguien por ahí que quiere hablar. Hola, ¿me oís? Sí, te oímos. Hola, encantada de saludarte, soy Lina Paramiñán, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? Bueno, pues muy bien, No te aquí veo, no te vemos, pero bueno. gozando otra vez de tu charla y de tus buenas enseñanzas. Y bueno, yo quería un tema que es importante. Yo sabes que vengo del mundo de la informática, por lo tanto, el tema tecnológico, ¿no? Claro. Y yo creo que quiero saber tu opinión, ¿no?, de bueno, edadismo y tecnología, y sobre todo de los sesgos de la inteligencia artificial. Y también, claro, va a haber un gran sesgo con respecto a las personas mayores, porque, claro, la inteligencia artificial se nutre de la información, pero si las personas mayores no contribuyen o no están presentes en Internet y no lo que hacen es, de alguna manera, poner su opinión, ¿no?, ser partícipes de esa evolución tecnológica, también de alguna manera se quedan fuera. No sé si tienes una opinión al respecto. Totalmente de acuerdo. Sí, además te agradezco mucho que hayas sacado lo que es el gap tecnológico. Claro. Porque ese gap es importantísimo. Hay una diferencia entre la formación analógica y la formación digital. Ahora viene lo de la siglo XX, siglo XXI. En el siglo XX nos hemos formado analógicamente, pero es importantísimo que los mayores que seguimos presentes nos formemos digitalmente también, y que tengamos redes sociales, que tengamos nuestro LinkedIn, que tengamos nuestra página web y que trabajemos en la red. Hoy en día, guste o no guste, porque hay cosas que gustan o no gustan, el no estar en redes sociales es no estar. Hay que estar, porque es lo que hoy funciona. Y tienen claroscuros, claro que sí, como todas las cosas. Y me gusta que hayas tocado lo de la inteligencia artificial. Yo ahora y no solamente ser lectores, sino ser contribuidores, es decir, generar información, sí, porque la inteligencia artificial es el gran peligro, que quien no está presente, quien no aporta su visión de alguna manera con contenidos digitales, pues es invisible para la inteligencia artificial, claro, ¿de acuerdo? Porque, claro, de eso se nutre. Sí, no, y además de ser invisible, se cuela. Y eso es lo... ahora yo tengo la satisfacción de ser presidente del Consejo de Ética Social aquí en Jaén, y estamos con Macrosat. Y estamos organizando, que está vinculado obviamente a los mayores, estamos organizando ahora un encuentro sobre inteligencia artificial, luces y sombras, porque tiene luces y tiene sombras, como todo en la vida. Entonces, lo que no podemos decir, no, la desechamos, no. Vamos a ver qué podemos utilizar positivamente de la inteligencia artificial y vamos a tratar de evitar que la inteligencia artificial nos vaya desplazando nuestra propia inteligencia natural. Es decir, y que, por ejemplo, en el ámbito ya de los TFG o de la actividad como profesores y profesoras de universidad, tenemos que tener mucho cuidado en que no nos cuelen un TFG o un TFT, o lo que fuera, o un trabajo hecho por inteligencia artificial. Hoy en día todavía, yo me he dado cuenta, me han llegado trabajos de este tipo, me doy cuenta porque son planos. Sí, sí. ¿No? Son muy planos, es muy plano. Entonces, sí, porque todavía, es una función matemática, es cuestión de probabilidad. O sea, no, claro, exacto. No tiene conciencia, no sabe lo que está haciendo. O sea. No sabe, entonces es muy plano y te das cuenta que es plano. Pero cuando se vaya reelaborando más, se nos puede colar. Entonces hay que estar muy atentos en ese sentido, y yo creo que justamente vosotros y vosotras en el mundo informático tenéis que una labor importantísima dentro de la UJA en formar a las nuevas generaciones, y por supuesto no vendría mal, y creo que lo hay, cursos de informática para mayores, exactamente. Lina que lo lleva, claro.
Por eso, es que es muy importante. Es muy Es importante. importante conocer algo para saber cómo uno tiene que Claro. enfrentarse a ese algo. Si no se conoce, ¿vale? Sin duda, Lina. Además hay otro problema, el tema de los bancos también, toda la cuestión. Ahora me han propuesto ser presidente de una tesis doctoral y me ha mandado una documentación esta mañana que he estado en mi despacho ahí viéndola, que es complicadísima. Entonces, pues bueno, todo eso es importante, que lo conozcamos y que veamos, porque de golpe, además lo típico, tú lo sabes muy bien, Lina, he rellenado el documento y cuando lo voy a grabar se me ha borrado todo. Entonces ahora que está mal tengo hecho, que empezar está de mal nuevo. hecho. Eso está mal hecho. Tengo que empezar de nuevo. No lo ha hecho un entonces, buen profesional, eso está mal hecho. claro, exacto. Y entonces, pues bueno, ahora ya me venía la conferencia y digo, bueno, lo haré esta tarde, pero bueno, lo haré. Vale. Eso es lo importante, que tengamos la capacidad de no dejarnos apabullar por las nuevas tecnologías que son hoy en día parte de la vida, absolutamente. Gracias. A ti han pedido la palabra aquí. Gracias a ti, Lina. Gracias por la charla, lo primero. Y la verdad es que cada uno de los puntos que ha ido haciendo, pues a mí la cabeza ya me duele del pensamiento. Decir dos cosas para resumir. Primero, que yo vengo del mundo de la salud, que los conceptos de One Health y de salud y de conceptos de ayuda humanitaria que se intentan hacer a nivel de salud global deben de ser tenidos en cuenta, pero deben de ser conocidos por la población y por los sanitarios. Y es un mundo desconocido porque a los sanitarios se les pone a veces en una tesitura para la que no han estado preparados en la pandemia, pero vendrán más. Y hay enfermedades emergentes, pero no voy a hablar de eso. También decir que hay una idea que ha surgido en otros sitios que es el banco del tiempo, es decir, nuestra habilidad de prestarla en un intercambio de opciones. Es decir, yo vengo del mundo de la banca, te puedo ayudar y yo necesito un técnico en mi casa que me arregle el calefactor. Y ese intercambio de tiempo y de habilidades se maneja como una cesión y porque es muy importante además que el encuentro sea personal. Es decir, tenemos que interactuar con miradas a los ojos y con el ejercicio de la palabra. Los mayores que vamos a ser nosotros no son los mayores que han sido nuestros padres, con lo cual la construcción de la edad la desconocemos porque el mundo cambia. Pero además, en Jaén hay 3 preguntas. ¿Cómo estás? ¿Cómo están tus hijos? ¿Dónde los tienes? Vamos a ser mayores sin familias. Familias que además ya están muy desestructuradas y familias que han sido muy poco numerosas. Si no nos apoyamos en la relación interpersonal con el otro, la soledad, por mucha alexia que tengamos en la casa o siris, será imperdonable. Y al dejar de usar la palabra, nos iremos empobreciendo cada vez más con pérdida de nuestros propios intereses. Cosas, ideas. Sí, y nada, es un mundo apasionante. Sí, un mundo duda. que tenemos que construir, descubrir. Sin Gracias. duda, muchas gracias a ti. Sin duda, el banco, esto está en Platón, justamente, está en Platón. Ya él hablaba de la necesidad de intercambio de experiencias. Es que es un trueque de experiencias. Entonces yo sé de esto y tú sabes de lo otro, entonces nos intercambiamos. Además, en un proceso digamos, de desestructuración, como está viviendo parte, no toda, parte de la sociedad, esto va a ser muy importante, porque va a permitir, va a luchar contra el aislamiento. Al desestructurarse algo, hay gente que se queda descolgada y quedan aislados. Y esto, pues, de alguna manera va a ayudar mucho. Y además tenemos que estar muy atentos para evitar justamente que esto ocurra. Es importante. Pero, como decían los chinos, te deseo que vivas tiempos apasionantes, que son siempre tiempos difíciles. Entonces, bueno, estamos lo que sería haciendo un trabajo difícil en un tiempo difícil con gente difícil. Pues bueno, no nos importa, porque sabemos que podemos lograr resultados importantes y vamos a intentar seguir por esa línea. Creo que la humanidad en su conjunto tiene que seguir por esta línea, sin duda. Yo vuelvo a agradecer, Marta. Muchas gracias al vicerrectora. Hay otra pregunta más. Yo perdona. soy alumno de Aula Abierta Sí. y a lo mejor estoy aquí un poquito. Te conozco, además. Sí. Pero claro. sí me gustaría agradecer tanto a ti como a todos los profesores el esfuerzo que hacéis, pero a la hora de
un estamento un poquito más alto, habría que aglutinar, yo creo, toda la formación, incluir objetos, los que son los objetivos de vida saludable, los objetivos de desarrollo, pero nosotros tendremos que tener una visión futura de que vamos a obtener algo. Nosotros, esto es caro, la universidad hace una inversión grande y debería exigirnos. ¿Exigirnos qué? Por ejemplo, sé que en teatro, los que van al aula de teatro, luego colaboran con ciertas, hacen de figurantes o hacen para enfermería, para ciertas cosas. Eso creo que se nos debe de exigir. Se nos debe de formar y yo pues, me gustaría terminar con algo en lo que me he especializado. Puedo ser un cicerón que conozca perfectamente los monumentos de Jaén, los parajes naturales de la provincia de Jaén. Hay que unificar todo, yo creo que a esos objetivos, definir las escuelas que queremos ser y orientarlos, porque tenemos muchas asignaturas que disfrutamos con ellas, pero se quedan un poquito aisladas. Queremos lo de voluntariado, unos servirán para una cosa, otros. La gestión del tiempo que se ha comentado aquí al final, pues claro, yo puedo entender mucho de mecánica o arreglar un aparato y podría compartirlo. Yo creo que hay que ir por ahí, por ese camino, formarnos y exigirnos que demos esa formación que se nos ha dado, pues colaborando con la universidad y con la sociedad. Totalmente de acuerdo. Esa es la gran clave y además te agradezco que desde la otra parte estés tú aquí con nosotros para dar también tu visión y bueno, Isabel, yo creo que tú has tomado muchas notas de todo esto y creo que podemos Sí, bueno, hacer yo muchas quería cosas. contestar que en este caso el programa que acabamos de montar precisamente no va por el camino de la especialización, como bien te has dado tu cuenta, ¿no? Como alumno, a que agradezco pues que haya mostrado interés y haya venido, que también este punto, ¿no? Este contrapunto nos viene bien a nosotros. Al contrario, los cursos que hemos organizado son con asignaturas de diferentes áreas con la idea de dar una formación que efectivamente cubra un poco las expectativas, pero desde diferentes ámbitos. Yo creo que si alguien busca una especialización, entonces a lo mejor su lugar ahora mismo no es aula abierta, porque aquí tenemos grados, titulaciones que están abiertas para diferentes edades y para diferentes tramos, pero no es ahora mismo el lugar por el que vamos caminando nosotros, ¿vale? Pensar en, aunque lógicamente acogemos por supuesto tu sugerencia y la tenemos ahí en mente, claro que sí. Muy bien, pues sí, Laura. Y yo también estoy siguiendo un poco la idea, yo pertenezco a otra organización que es SECOT, que justamente es una organización de gente jubilada que han sido empresarios y que ayudan a otros empresarios jóvenes que están empezando. Entonces, SECOT es interesante y una experiencia, incluso la UJA ha estado durante mucho tiempo muy vinculada y sigue vinculada a SECOT también. Dime. Bueno, simplemente, para... darte las gracias, no solo por tu charla, sino porque es verdad que nunca discriminas por edad. Yo creo que soy el ejemplo vivo. Cuando yo solicité la beca yo tenía 37 años. Posiblemente otra persona no lo hubiese aceptado y tú pues apostaste por mí con mi edad y aquí estoy. Así que muchísimas gracias. Yo creo que era el momento también de decirlo, que no solo nos dan las charlas, sino que crees y lo llevas a gala. Así que muchísimas gracias. Gracias a ti por aceptarme a mí y por permitirme que te dirigiera tu tesis doctoral, magnífica tesis doctoral, y aquí está de profesora de la universidad. Es decir, que las cosas funcionan. Seguimos pedaleando. Muchas gracias. Muy bien. Gracias a los presentes online. Hasta luego. Podríamos haber seguido el año pasado.
Gracias.